Ya vamos a ver algunas consistencias y formas de las colonias que tienen los hongos. Aquí, por ejemplo, si vemos este moho de este limón, podemos decir que sus colonias son de tipo aterciopelado, ¿verdad? Parece musguito, ¿verdad? Está muy sobre la superficie del limón. Y hay otros que son más algodonosos o lanosos porque sus micelios son más largos, ¿verdad? Entonces da otra apariencia. Pueden causar enfermedades en animales y humanos. Estos, a pesar de que se les llaman saprófitos y que su hábitat normal son sustratos, paredes, el suelo boscoso, con hojas donde hay mucha humedad, pero también pueden ser perjudiciales y causar enfermedades clínicas en animales y en humanos también. Y también, sobre todo, son especies que producen micotoxinas. Estamos hablando ahorita de los saprófitos. En general, la determinación de la presencia de mohos pueden haber varios métodos. Esto es a nivel de laboratorio. Por ejemplo, en industrias de alimentos envían muestras de una matriz alimenticia y se puede hacer recuentos para bacterias, como lo vimos ya en la semana pasada, pero también se pueden hacer recuentos para hongos. En este caso, vean aquí esta primera imagen. Esta es una placa con agar rosa de Bengala y aquí vemos varias colonias. Las características del agar facilitan perdón, tengo un ataque de tos, facilitan la observación de las colonias y entonces se van haciendo el recuento de los hongos en las placas. Y como ven, en un hongo, en una placa pueden crecer diversos hongos. Entonces aquí se va haciendo el recuento. Otro método para observación de hongos es la siembra en placas de agar saburó o agar específico para patógenos. Y después de que se siembra la muestra, después de algunos días de incubación, se observa la colonia cómo se va desarrollando. Por ejemplo, si ustedes ven esta que estoy señalando aquí, en el centro hay algo elevado, ahí fue donde se colocó la muestra inicial. Y el hongo fue creciendo concéntricamente alrededor y dando la forma que tiene. Entonces aquí se observan las características macroscópicas de la colonia. Esto es macroscópico. Para conservar las cepas de hongos, esto también se da para bacterias, ¿verdad? Se pueden sembrar en tubos por condiciones del tubo, está herméticamente cerrado, hay mejores condiciones de mantenimiento por más tiempo. Entonces, se siembran en estos tubos con agar saburo o agar AHP para su duración por más tiempo. Entonces, como ven aquí, en el tubo se sembró un Aspergillus niger y aquí en este otro, pues, otro tipo de hongo. Otra prueba que se hace a nivel de laboratorio es, después de haber sembrado en placas de agar, hacer una lectura macroscópica, se puede hacer la lectura microscópica. Mediante montajes, que ya lo vamos a ver más adelante, se pueden observar ya estructuras específicas, ¿verdad? Se pueden observar las hifas, se pueden observar las esporas, los conidióforos, etcétera, para identificar entre especies de mohos. Esto es a nivel de laboratorio. Cuando llevan una muestra sospechosa, una muestra clínica o una muestra de alimentos sospechosa de presencia de hongos, se siembra en el laboratorio y se pueden hacer estas determinaciones. A nivel clínico, los veterinarios que manejan clínica pueden hacer una observación directa de los pelos o de un raspado de lesión para determinar si se observan hifas o alguna estructura característica de los hongos. Eso es a nivel de clínica, en un montaje en fresco, ¿verdad? ¿Qué medios de cultivo se utilizan para la siembra de mohos? El más usado es el agar saburó.
es este, miren, este clarito. Es el agar saburó. Este tiene los nutrientes y los suplementos idóneos para favorecer el crecimiento de hongos, especialmente saprófitos, pero pueden crecer dermatofitos también. Pero puede haber contaminación bacteriana del ambiente, ¿verdad? O contaminación bacteriana cuando se tomó la muestra, si hay bacterias contaminantes en la lesión del paciente, pues también pueden crecer bacterias ahí que pueden interrumpir la observación del hongo, ¿verdad? Tenemos el agar rosa de Bengala, que es este. Este agar son suplementos de colorante de rosa de Bengala, por eso su color, y es el que le mencionaba que es muy útil para hacer recuento de hongos. Tenemos el agar selectivo para hongos patógenos, se llama AHP, es un color ámbar también, y este es un agar selectivo porque va a favorecer el crecimiento de hongos dermatofitos y tiene compuestos antibióticos y tiene acriflavina y otros compuestos antibióticos para impedir el crecimiento de bacterias y favorecer el crecimiento de los hongos, observarlos mejor. Aquí en esta placa, en esta última, vemos un agar HP donde hay crecimiento de un moho dermatofito. Algunas consideraciones para sembrar mohos. Para la siembra de bacterias, pues ustedes ya están acostumbrados a usar esta que está aquí. Miren la asa bacteriológica que tiene un arito y eso facilita la siembra de la bacteria. Pero para hongos se necesita el asa micológica que tiene una forma de espátula. Es más dura la espátula, es más gruesa porque la estructura del hongo, que aunque pareciera que se ve así suavecita, esponjosa, a la hora de tomar un pedacito, una porción, es completamente difícil agarrarla. Entonces, con un asa bacteriológica, el asa es muy, muy frágil, el hierrito, y se dobla. Entonces, se necesita una espátula para agarrar con un poquito más de fuerza la muestra. Inclusive, aquí es válido arrastrar un poquito de agar. Ahí no importa, ¿verdad? Si se va un poquito de agar, mejor, porque así aseguramos que la muestra va ahí. Y ¿cómo se siembra la muestra? Si ustedes van de una cepa en un tubo, pues toman la muestra, arrastran un poquito y colocan sobre la superficie del agar. Lo colocan ahí 1 o 2 porciones de la muestra o de la cepa que viene de otro tubo. Una vez sembrado la muestra, miren aquí en esta foto, se están colocando varias. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Se colocaron 5 porciones de la muestra para que conforme vayan pasando el tiempo, el hongo va creciendo en forma concéntrica donde se sembró. Esto se deja incubar a temperatura ambiente o más o menos a 23, 25 grados centígrados, como esté el clima, ¿verdad? Entre 5 y 8 días. Y otra característica que aquí no se voltea la placa para incubar, se deja así tal cual, solo se tapa, se identifica y ya se deja ahí por unos 5 o 8 días. Siempre, en el caso de los hongos, siempre se está observando para ver cómo va su desarrollo. Entonces, vamos a pasar a ver el video. Aquí vamos a ver los 3 hongos, ¿verdad? Vamos a ver siembra de hongos filamentosos, saprófitos, la siembra de los dermatofitos y la siembra de las levaduras, que como les decía, las levaduras son completamente distintos de los filamentosos, son unicelulares, son ovales y tienen otra forma de siembra y de observación al microscopio. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. ¿Sí?
Todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces voy a poner el video. Déjenme ver. Me indican si se de ve los y se diferentes escucha. grupos. En esta ocasión empezaremos con siembra en placa, la realización del microcultivo, vamos a ver en qué consiste, y la observación macroscópica y microscópica de los mohos filamentosos. Y hay un grupo de estos mohos que les vamos a llamar saprófitos, porque hay otro grupo que se llaman dermatofitos o patógenos. Entonces, para separarlos de este grupo, los vamos a llamar saprófitos, pero estos mohos hay que tomar en cuenta que son los que pueden producir alteraciones en los alimentos, contaminar el pan, contaminar la fruta, etcétera, y contaminar el maíz, contaminar materia prima que por los diversos factores que ustedes ya han visto, pueden llegar a producir micotoxinas. Y por supuesto también pueden llegar a producir enfermedades sistémicas. Entonces, en el laboratorio para esta práctica que vamos a sembrar. Vamos a sembrar Fusarium, Aspergillus y Penicillium. Entonces vamos a ver aquí algunos procedimientos de estos mohos. Entonces, en este video mostramos unos tubos con mohos filamentosos, y en este caso tenemos este que es Aspergillus niger. Vean sus esporas, se alcanzan a ver, son color negro, y el micelio, que es el que está abajo, es de color blanquecino. Y también este otro, este es Fusarium, y su micelio es blanco, vean, y el pigmento que está en la parte de atrás es un color lila o morado. Estas cepas son, las tenemos en tubo para mantenerlas en mejores condiciones. Y también vamos a usar placas con agar saburó, que es el medio de cultivo favorable para que estos mohos crezcan. En este video vamos a ver cómo se siembran estos mohos. Algo que hay que tomar en cuenta y que ya lo hemos mencionado también, que estos mohos filamentosos que hemos denominado en esta ocasión saprófitos son productores de micotoxinas cuando ciertos factores favorecen la producción de estas micotoxinas, ¿verdad? Estos productores de micotoxinas tenemos a los géneros Aspergillus, Fusarium, y son muy importantes porque contaminan los alimentos, las materias primas para elaborar alimentos para animales. Entonces vamos a usar la asa micológica, vean, es una espátula, es bastante consistente. Abrimos el tubo donde tenemos la cepa de Aspergillus niger. Tomamos una porción y la colocamos sobre la placa, es decir, sobre el agar saburó. Tomamos otra porción del tubo y lo colocamos, presionamos un poco sobre el agar, y ahí donde estamos colocando la porción, ahí van a iniciar a desarrollarse y van a ir creciendo alrededor.
estas cepas, como les decía, se cierra la placa y se incuban en estas cabinas a temperatura ambiente, más o menos unos 20, 25 grados centígrados. Después de que estos mohos salieron de incubación y tenemos una lectura macroscópica, entonces vemos esto. Este moho ya creció en una placa, vean, estos micelios son blancos y las esporas negras, y vamos a ver los materiales que vamos a usar en este caso. Tenemos una placa con agar saburó que nos va a servir para cortar una porción de este agar y para preparar el microcultivo. El objetivo del microcultivo es obtener estructuras microscópicas de los mohos, porque en esta placa miramos las características macroscópicas. Vean el micelio blanco, les decía, las esporas negras. Aquí esto va a ir creciendo. Cuando ya esté más avanzado el crecimiento, esto se va a poner completamente negro. Y aquí ya tenemos el agar saburo, una porción, un cuadrito que vamos a usar. Y en esta placa de Petri que lleva una varilla en U, el objetivo de esta es que encima se va a colocar un portaobjeto. Esa varilla simplemente nos sirve de puente para que el portaobjeto no esté en el suelo de la placa. Ya van a ver por qué. Y también, vean, tenemos un cubreobjeto que nos va a servir más adelante. Entonces, en esta placa de Petri se colocan todos estos elementos, se empacan y se llevan a esterilizar al autoclave. Entonces, cuando vamos a hacer el microcultivo, pues destapamos el paquete y tenemos aquí todos estos materiales disponibles para hacer el microcultivo. Y también, además de estos materiales, usamos agua destilada estéril que vamos a colocar después. El objetivo de esto es crear un ambiente húmedo y, por supuesto, la espátula o asa micológica. Vean aquí, estamos enseñando el asa bacteriológica, que miren, el asa micológica es mucho más gruesa, más consistente. Muy bien, entonces vamos a iniciar a preparar el microcultivo. Esto lo podemos hacer con mohos filamentosos saprófitos o patógenos. Vean, aquí ya tenemos cortado el agar y lo colocamos encima del portaobjeto. Es un cuadrito más o menos de 1 centímetro cuadrado que colocamos en el portaobjeto, y ahora con el asa micológica previamente esterilizada vamos a cortar unas porcioncitas de los micelios y de las esporas. Los micelios son los blancos y los negritos son las esporas. Y vamos a colocar un poco de este material en los 4 lados del cuadrito. Vean, ahí estamos colocando con sumo cuidado un poco de material. Si ven, es poco material que colocamos en los 4 lados del cuadrito. El objetivo es que crezca el hongo alrededor, en todo el cuadrito, ¿verdad? A los lados. Y una vez que ya sembramos
en los 4 lados del cuadrito, con sumo cuidado, con unas pinzas, vamos a tomar el cubre objetos y lo vamos a colocar encima del agar, tratando que quede bien pegadito, que no se vaya a zafar. Luego tomamos los 5 ml de agua destilada estéril y la colocamos en el suelo de la placa de Petri. Y con sumo cuidado vamos a mover la plaquita para que el agua se distribuya. Les decía que esta agua es para crear humedad en el medio. Y ya vieron, el objetivo entonces de la varilla INU es que el portaobjeto donde hicimos la siembra quede elevado. Luego tapamos la placa de Petri y la llevamos a incubación durante un rango de 8 días más o menos, a temperaturas de 20-25 grados centígrados o temperatura ambiente. Una vez que pasó el tiempo, ya tenemos un crecimiento y vean, el crecimiento está aquí en los 4 lados del agar. Entonces debemos hacer un montaje en láminas para observar al microscopio y vamos a determinar las estructuras características de cada uno de los mohos. Entonces, primero vimos las características macroscópicas y luego vamos con este montaje, vamos a ver sus características microscópicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, tenemos aquí el crecimiento. Vamos a usar una solución de azul de lactofenol. Vamos a colocar un portaobjeto limpio y vamos a agregar una gota de la solución azul de lactofenol. Luego, con sumo cuidado, vean en esta foto, estamos levantando el portaobjeto del microcultivo con sumo cuidado, porque en este cubreobjeto vamos a encontrar estructuras. Como estaba pegado al agar, entonces hay estructuras microscópicas en la parte de abajo del cubreobjeto. Entonces, en esta foto vemos que pusimos un portaobjeto limpio, agregamos una gota de azul de lactofenol y vamos a colocar el cubreobjeto que lleva las estructuras microscópicas. Entonces, con esto tenemos un montaje. Luego, en esta otra foto, ya quitamos, vean aquí con unas pinzas, quitamos el agar del portaobjeto. No sé si alcanzan a ver que aquí se ve una sombra. Este es el material que quedó del crecimiento del moho. El agar lo quitamos, entonces aquí habrá estructuras microscópicas. Entonces la colocamos sobre este material una gota de azul de lactofenol y colocamos encima un cubreobjeto limpio. Entonces aquí ya tenemos dos preparaciones. Una del cubreobjeto y una del portaobjeto. Entonces, con estas dos preparaciones las llevamos al microscopio. Ponemos aumento 10 por primero para ubicar estructuras y después de haber encontrado algunas estructuras características, ya movemos al aumento 40 por
y los vemos en este aumento. Entonces, algunas características que debemos hacer en la lectura macroscópica de mohos. Primero, el aspecto de las colonias. Pueden ser algodonosas, lanosas, polvorientas, céreas, vellosas, aterciopeladas. Es decir, la característica macroscópica, cómo vemos la colonia en la placa. Luego, otro aspecto importante es las características del micelio aéreo. Pueden ser blancos, violetas intensos, beige o amarillos o verde azulados. Entonces, por ejemplo, puede ser un aspecto aterciopelado, verde azul, o puede ser lanosas, color blanco. Y otro aspecto importante es la difusión de los pigmentos. Estos pigmentos los vamos a ver en el reverso de la placa o del tubo donde sembramos el moho. Y podemos ver diferentes tipos de pigmentos. Los más comunes son amarillos o marrones, rojo o vino tinto, y pueden ser amarillos intensos o naranjas. Entonces, con estas tres características, hacemos una lectura macroscópica de los mohos. Entonces, vamos a hacer la lectura de los mohos que sembramos en el laboratorio para esta práctica. Vean, esta es la lectura macroscópica, cómo abarcó toda la placa. Este es Aspergillus niger. Vean que el micelio es blanco y encima están las esporas color negro. Por eso este se llama Aspergillus niger. Si pasan más días, esta placa la miraríamos color completamente negro en la superficie, pero el micelio es blanco. Este es el anverso, ¿verdad? Luego le damos vuelta a la placa y hacemos la lectura del reverso. Vemos estos, aquí miren, estos intensos es donde colocamos la muestra del moho y fue creciendo alrededor. Entonces, si ustedes ven, estos son estos en la parte de adelante, ¿verdad? Entonces, más adelante esto se va a llenar de esporas. Vean, entonces, el pigmento, ¿qué color le pondrían? Pues es un color beige, ¿verdad? Luego, de esto hicimos la preparación que ya vimos anteriormente con azul de lactofenol y estas son las fotos que vimos de esto. Estas fotos son directamente de esto. Y esto obtuvimos, estas son las fotos. Y aquí vemos características. Ahora lo comparamos con características de la literatura, ¿verdad? Vean, esta es una foto de internet. Vean, más o menos es similar a lo que nosotros nos encontramos en nuestra práctica de hoy. ¿Y qué características son las que tenemos que distinguir? Son las hifas, el pie de la conidiófora. Vean, esta es la conidiófora. Este Aspergillus se caracteriza porque tiene una vesícula. Vean, esta es la vesícula. Entonces, si vemos en nuestra foto, aquí por la foto tan intensa no se ve, pero vamos a ver. Aquí sí. Miren, esta es la vesícula. Aquí podríamos decir que aquí está la vesícula. Creo que en esta se ve mejor. Vean, vean aquí, se mira muy bien la vesícula. Luego, los esterigmas son
como estos deditos que salen aquí, estos alargados son los esterigmas, y estos dan lugar a las conidias o esporas. Vean. Entonces, estas esporas son estas que vemos aquí y son estas que sobresalen en nuestra foto. Vean aquí. Y estas son estas negritas de aquí. Muy bien. Veamos con el otro moho que sembramos, Fusarium sp. Nuestra lectura macroscópica, vean, tiene un micelio blanco, algodonoso, y en el reverso vemos un pigmento, aquí no se ve muy bien, pero es como un color lila o violáceo. Y en nuestra lectura microscópica vemos estas, vean, estas son microconidias que están estas son microconidias que están ubicadas en las monofiliádides y se caracteriza porque también puede tener macroconidias. Aquí en esta foto no vemos macroconidias. Entonces, vean, esta es una foto de internet, es muy similar a la nuestra. Y entonces, ¿qué estructuras tendríamos que ver aquí? Pues estas, ¿verdad? Estas son las monofiliádides con microconidias en masa y estas son las macroconidias. Estas son muy características de Fusarium. Luego hicimos otra siembra de Penicillium. Entonces nuestra lectura macroscópica, vean, es aterciopelada, color verde, y si le damos vuelta a la placa, el pigmento es beige. Vemos que aquí hay un espacio que no ha terminado de crecer en toda la placa, vean, es este. Entonces, vean la característica diferencial de los otros, ¿verdad? Entonces, en nuestra preparación con azul de lactofenol, lo vemos al microscopio y vemos estas características. Ahora vemos en este esquema qué es lo que estamos viendo. Estas son las hifas que están pegadas en el sustrato. Luego hay hifas aéreas. Luego hay una como especie de ramitas que son las conidióforas. Luego de las conidióforas vienen las métulas, que son como unos bracitos que dan origen a las conidias, que son las que van a sobresalir. Bueno, entonces aquí vean, están las métulas, luego aquí hay unas esterigmas que son estas pequeñitas que están aquí y luego dan origen a las conidias. Entonces aquí vemos estas que sobresalen, son las conidias, estas son las hifas. Vean, por eso se llaman filamentosos, ¿verdad? Porque vemos todo esto en los campos. Y en esta foto de internet vemos aquí las conidias, los esterigmas son estos, las métulas, estas son las conidias que sobresalen. Muy bien. Entonces, con esto terminamos los mohos filamentosos saprófitos. Ahora vamos a ver otro grupo de mohos que también son filamentosos, pero estos son dermatofitos. Estos mohos son patógenos y afectan a animales y también afectan al humano.
vamos a ver la siembra en placa, el microcultivo y observación macro y microscópica de estos mohos. En veterinaria hay 3 especies muy importantes que son, bueno, géneros, ¿verdad? Que son Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Son causantes de enfermedades en piel, en áreas córneas, en uñas, pezuñas, cascos, etc. Y vemos aquí estos ejemplos de Trichophyton. Entonces, les mencionaba anteriormente que cuando llevan muestras clínicas de pelos especialmente, entonces se siembran en el agar para hongos patógenos, porque son muestras clínicas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay sospecha de alguna dermatofitosis. Entonces vean aquí en qué características tienen. Los micelios son blancos. Vean esta otra placa. Este es un tricofito, pero en la parte reversa, ¿verdad? Tiene un pigmento amarillento. Y estos mohos también se incuban a temperatura ambiente, más o menos de 25 grados centígrados, entre 8 y 15 días. Los dermatofitos los dejamos un poquito más de tiempo porque son un poco más lentos en su desarrollo. Entonces pueden ir de 8 a 15 días. Pero siempre nosotros en el laboratorio los estamos viendo constantemente porque son rangos de tiempo, ¿verdad? Las bacterias son más específicas en su tiempo de crecimiento. En cambio, los mohos se van desarrollando poco a poco y lentamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los dermatofitos? Vamos a ver microconidios y macroconidios. En este caso, los tricofitos se caracterizan porque las hifas tienen forma de tirabuzón o zarcillos, ¿verdad? Aretes. Y también las microconidias son redondas y están ubicadas en racimos, y las macroconidias son multicelulares. Vean, esta es una macroconidia multicelular o septadas, ¿verdad? Otro género muy importante son los Microsporum. Hay Microsporum gibson, Microsporum canis, muy importantes, causantes de dermatofitosis en perros, en gatos, en caballos y en otras especies. Entonces vean la lectura macroscópica de este Microsporum gibson. Vean ese como forma, como que fuera polvorienta, ¿verdad? O terrosa. Vean aquí como que fuera tierra marrón. Y algo muy importante, el pigmento también es amarillento. Y un amarillo muy, muy fuerte, muy intenso. Aquí les puse esta diapositiva porque estas son estructuras muy importantes y muy fáciles de identificar cuando hacemos un montaje con azul de lactofenol. Si nosotros vemos estas estructuras, ya sabemos que es un dermatofito. Solo habría que ver la diferencia entre uno y otro por sus características macroscópicas y características específicas entre las macroconidias, ¿verdad? Entonces, vean, son estructuras multicelulares o septadas, se les llama por septos, ¿verdad? Porque están divididas. Entonces, estas son macroconidias de Microsporum canis
con más de 6 lóculos o 6 septos, y Microsporum canis puede llegar hasta 6 septos. Entonces, Microsporum canis tiene más septos que Microsporum gibson. Y estas estructuras pequeñitas que ven aquí son las microconidias. Entonces, pero lo característico aquí en este Microsporum, en estos dermatofitos, ¿verdad? Son las macroconidias. Entonces, ¿qué cepa sembramos en el laboratorio? En este caso, sembramos Microsporum gibson. Entonces, tenemos aquí el tubo. Esta es una cepa, como les he mencionado, para conservar las cepas de los mohos y de las bacterias, las sembramos en tubos para su mejor conservación. Entonces, les decía que los dermatofitos son causantes de problemas en áreas córneas, y vean, este es Microsporum gibson. Sus características son como sus micelios como terrosos o polvorientos. Y vamos a usar la espátula y vamos a usar el agar HP para hongos patógenos. Vean, aquí vamos a cortar una porción del moho y lo colocamos en la plaquita. Entonces, a partir de esa siembra, el moho va a ir desarrollándose alrededor de esto y hasta ir abarcando en la placa. Entonces, esta placa la vamos a incubar entre 8 y 15 días a temperatura ambiente. Y también cuando conservamos las cepas en tubo, también y de igual manera las conservamos en estas cabinas o en incubadora a temperatura ambiente. También con los mohos patógenos, también es importante hacer los microcultivos. Entonces, en estas fotos tenemos el microcultivo ya con el crecimiento alrededor, y se procede a hacer lo que ya vimos anteriormente. Luego hacemos la preparación que también ya vimos con azul de lactofenol para observar las estructuras en el microscopio con aumento 40 por. Entonces vean aquí la lectura macroscópica. Vean su estructura, su lectura pareciera como que fuera lana, ¿verdad? Lana blanca, pero también tiene aspecto como terroso o polvoriento. A diferencia de los saprófitos, ¿verdad? Y vean el pigmento, les decía que Microsporum tiene un pigmento amarillo muy intenso. Entonces, en el reverso vemos el pigmento. Vean aquí estas colonias pequeñas, pero ya se les ve las características del pigmento en la parte reversa. Luego, con la preparación de azul de lactofenol, estas son nuestras fotos. Vean las macroconidias. Por aquí se ven algunas microconidias, pero aquí lo más evidente son las macroconidias. Entonces, en esta foto de internet, vean, estas son macroconidias de Microsporum. Veamos cuántos septos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 septos. Y estas son las microconidias. Son muy pequeñitas. Eso es en cuanto a Microsporum gibson.
Muy bien, ahora vamos a ver el otro grupo de hongos que dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, que son las levaduras. Las levaduras son unicelulares, vean en esta foto, son unicelulares y su reproducción es por gemación. Aquí en esta foto vemos que pues, es la gemación y aquí pues son como unas cicatrices que quedan después de la gemación. Entonces vamos a ver la siembra en placa por agotamiento, a diferencia de los mohos, la observación macro y microscópica de estas levaduras. Entonces, sus características es que son hongos, también pertenecen al reino fungi, pero la reproducción de estas es por gemación en forma de agregados sueltos de células independientes y pueden ser, estas levaduras tienen diferentes formas como globosas, ovoides, cilíndricas o alargadas. Hay algunas levaduras que forman cadenas cuando en el proceso de reproducción, entonces se ven las células alargadas porque están dando origen a otra célula. Entonces pareciera que son hifas. Entonces por eso se les llama pseudohifas. Y esto ocurre con las levaduras del género Cándida. Tienden a formar estas pseudohifas, pero son evidentes que no son hifas, ¿verdad? Y además por las características macroscópicas de estas. Pueden estar adheridas de modo suelto también como las blastosporas, semejantes a un micelio, por lo que se les denomina pseudomicelio. Entonces, vean, esta es una placa con crecimiento de levadura totalmente distintas de los mohos que acabamos de ver. Parecieran más bacterias que mohos, pero son del reino fungi. Vean, son redondas, son brillantes, son colonias bastante grandes y así generalmente son las levaduras importantes en veterinaria. Entonces, ¿qué medios usamos para el crecimiento de levaduras? También usamos agar saburó, tanto en placa como en tubo para conservar las cepas. Vean aquí, esta es una placa saburó en el que hay crecimiento. Las levaduras generalmente son blanquecinas o cremosas, ¿verdad? Y también se puede utilizar el agar rosa de Bengala. Vean aquí, hay crecimiento de levaduras, color crema. Aquí les puse algunas fotos de las levaduras más importantes en veterinaria. Las levaduras se pueden sembrar por agotamiento o en siembra masiva, tanto en placa como en agar en tubo, agar saburó. ¿Y qué levaduras son importantes? Cryptococcus es importante, vean, esta es de Cryptococcus, esta también y esta. Son colonias brillantes, mucoides. Vean, esta es una siembra masiva, entonces se ve mucoide. Vean esta. ¿Notan diferencia de esta con estas? Que esta es como más pastosa, ¿verdad? También son color crema o blanquecinas, pero es más pastosa. Y esta es cándida. Y vean, esta también es pastosa y esta es malacesia. También es una levadura importante en otitis en perros. Y vean, esta es una siembra en tubo de dos diferentes levaduras. Vamos a hablar específicamente de Cryptococcus, porque es la que vamos a sembrar en laboratorio. Entonces, Cryptococcus es una levadura importante, productora de enfermedades en animales,
Jóvenes, perdón, ¿tienen clase ahorita? Jóvenes, ¿tienen clase? Sí, doctor, algunos tenemos teoría de práctica integrada ahorita a la 1. Ya, es que faltan unos 8 minutos, 7 minutos todavía. Entonces, si quieren, esta parte la vamos a hablar presencialmente en el laboratorio. Aquí básicamente lo que queda pendiente es la siembra, explicar cómo se lleva a cabo la siembra de la levadura por agotamiento. Entonces, si quieren, dejémoslo aquí y nos vemos mañana en el laboratorio, por favor, a sus horas respectivas, que les vaya bien y espero que no para